la ciencia natural. Para Dilthey, las ciencias sociales comprenden, mientras que las ciencias naturales explican. Vean cómo va mutando esta epistemología de las ciencias sociales, de pensar en que queremos parecernos a las ciencias sociales, a querer hablar de una manera de acceder al conocimiento distinta. Mientras las ciencias sociales comprenden, es decir, acceden al conocimiento a partir de la comprensión, las ciencias naturales explican, ¿sí? Pueden narrar a partir de una explicación, porque pueden, si ustedes quieren, desmenuzar su objeto de estudio en partículas muy pequeñas, ¿sí? Y en ese sentido pueden llegar a explicar cada una de esas partecitas. A nosotros en las ciencias sociales nos cuesta un poquitín más, porque nos estamos estudiando a nosotros mismos. No estamos estudiando plantitas o fenómenos atmosféricos, estamos estudiando personas. Y en ese sentido no podemos explicar el funcionamiento del objeto persona, sino que podemos comprender algunas conductas, algunas relaciones, algunos campos que existen entre humanos. ¿Bien? Gracias a Dilthey, entonces se empieza a desenredar esta madeja positivista. Y es uno de los autores, Dilthey digo, uno de los autores que utiliza Husserl para crear el método fenomenológico. Que luego este método fenomenológico será continuado por la línea hermenéutica de Heidegger y Gadamer. Ya con la palabra hermenéutica estamos más que comprendiendo, interpretando. Fíjense cómo nos vamos haciendo, al tiempo que nos vamos haciendo finitos y nos vamos dando cuenta que no nos podemos explicar a nosotros mismos, cómo vamos tratando de interpretarnos, ¿sí? Y comprendernos más que de explicarnos. ¿Vieron cómo hay un campo interesante para plantear el tema de cómo accedemos al conocimiento en educación? Fíjense que nos estudiamos a nosotros mismos. Nos estudiamos como docentes, nos estudiamos como alumnos, estudiamos nuestros métodos didácticos, nuestras motivaciones. ¿Cómo vamos a explicar? No podemos explicar. El campo de la ciencia social es un campo que se comprende, que se interpreta, recuérdenlo. Bien, el último, creo que es la última corriente de pensamiento de las que habla Alicia de Alba, es la escuela de Frankfurt, o Frankfurt, como lo quieran escribir, hay diversas formas de escribirlo. Esta es una escuela que nace en la Alemania de principios del siglo XX y mediados, sobre todo del siglo XX, a partir de las atrocidades de las guerras mundiales, ¿sí? Son las que comienzan a brindarnos la necesidad de comenzar a teorizar, a tematizar una crítica más exhaustiva, ¿sí? Esta corriente de pensamiento crítico va a querer ir mucho más allá de una problemática epistemológica, sino que se va a poner a analizar, si se quiere, a comprender, a interpretar el funcionamiento de la ciencia en contacto con las personas, ¿sí? En contacto con las conductas humanas. Y en ese sentido, entonces, la escuela de Frankfurt o la escuela de pensamiento crítico del siglo XX va a retomar elementos del marxismo y sobre todo del psicoanálisis. Fíjense cómo quieren poner los pies sobre la tierra, pero además necesitan esta sospecha del pensamiento marxista, que nos habla del fetiche de la mercancía, mientras que otro sospechador importante viene siendo Freud, con la creación o el invento del psicoanálisis, que sospecha, si ustedes quieren, de el análisis de la mente, ¿sí? Hay también una tripartición en Freud. Si ustedes quieren, en la segunda tópica que habla del yo, del super yo y del ello, fíjense cómo tiene el yo, que es la afirmación, el super yo,
que es la negación, y el ello, que vendría de alguna manera siendo la síntesis entre yo y super yo, pero que sin embargo es eso que se esconde, ¿sí? Porque está sospechado. Como sospecha de la cultura, como Freud sospecha de la cultura, entonces todas esas represiones culturales van a parar, según él, a ese inconsciente o ello, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos que la escuela de Frankfurt o la teoría de pensamiento crítico retoma esa sospecha marxista y esa sospecha freudiana de las cuestiones culturales y de dónde está lo que mueve al mundo, ¿sí? Hay un materialismo claro en Marx y hay una sospecha mucho más filosófica sobre la cultura en el psicoanálisis. Y entonces señala el dinamismo de la realidad. ¿Sí? Ahí en la escuela de Frankfurt hablan de un dinamismo de la realidad. La realidad es dinámica, es decir, no puede analizarse porque cambia constantemente. Es decir, uno puede comprenderla, pero no puede explicarla otra vez. ¿Sí? Esto es el dinamismo de la realidad. La realidad es cambiante y además es subjetiva, se podría llegar a pensar. Y en ese sentido, tampoco podríamos estudiar